El mensaje preparado para esta mañana se titula El problema de Romanos capítulo 7. Y la lectura bíblica que sirve de base la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, los versículos que van del 1 al 6. Y así dice la palabra de Dios. Romanos 7, del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor la haga motivo de profunda reflexión y de bendición para nuestras almas. El problema que el apóstol Pablo plantea en Romanos 7 es el problema del alma humana, el problema de la persona humana en general. Es el problema de el alma humana que está como triturada entre dos poderosas fuerzas. La fuerza de la ley por un lado y la fuerza del pecado por el otro. Debido a este conflicto, debido a este problema universal y humano, toda persona humana vive en angustia. Vive con angustia secreta y no tiene felicidad perfecta. Y muchas veces no sabe explicarse por qué. Es porque todo ser humano, descendiente de Adán, está dominado por la ley y dominado también por el pecado. El apóstol Pablo, para presentar este problema, se vale de la analogía del matrimonio y se dirige a personas que conocen la ley. Así dice en el verso 1 que hemos leído: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y para explicar el problema del alma humana, pues usa la analogía del matrimonio. Y es en esta manera que podemos entender el problema y hallar la solución. En todo triángulo matrimonial tenemos la mujer, el marido y el amante, que crea un problema tremendo para todos los matrimonios, para todas las personas. Aquí Pablo menciona el alma, la persona humana, como si fuera esa mujer que tiene un marido y que tiene un amante. El alma humana, por decreto divino, está casada con la ley. La ley, se entiende la ley de Dios, la ley de Moisés, es un marido justo, santo y bueno, pero estéril. Nunca hubo hijos, es decir, nunca hubo frutos verdaderos entre la ley y el alma humana. Entonces la pobre alma humana pone sus ojos en otro, pone sus ojos en el pecado. El pecado seduce al alma y la hace su amante. El fruto de esta unión clandestina es terrible, se llama muerte. El marido legal del alma, la ley, sabe de la infidelidad de su mujer, pero la ley no sabe perdonar. Aplica las sanciones enseguida y la sanción de la ley es también muerte. Así que la pobre alma
la pobre persona humana, y repito, este es el problema de todo ser humano, descendiente de Adán, la pobre alma está en un dilema terrible. Su amante, el pecado, la tiene en servidumbre. Su marido, la ley, la tiene también en servidumbre. La solución sería matar al marido, pero la ley no muere nunca, porque ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Así dice Mateo capítulo 5, verso 18. Y mientras viva el marido, la ley, también vivirá el amante, el pecado, porque el pecado recibe su fuerza y su vida de la ley. La pobre alma humana llora desconsoladamente. El marido la tortura sin aliviarla. El amante la domina sin darle felicidad. ¿Dónde está la solución? Hay muchas mujeres que para escapar de un marido que es seco y duro y aburrido, piensan que buscando un amante encontrarán la felicidad, pero lo único que encuentran son más problemas, más carga de conciencia, más sentido de culpa y menos felicidad que antes. Tiene que haber otra solución para este problema de la pobre alma humana, casada con un marido seco, duro, frío, la ley, y dominada por un amante que solamente busca de ella un poco de placer. ¿Dónde está la solución? Un día, desde el abismo de dolor y ruina, la pobre alma vislumbra a otro. Este es un hombre, hermoso y bueno, que le ofrece su amor y le ofrece salvarla. Este hombre, el más hermoso de los hombres, el más digno, bueno y santo de los hombres, se llama Jesús. Pero Jesús no puede matar a la ley, y Jesús tampoco cree en el divorcio. Entonces le ofrece a la pobre alma una solución. Ya que el marido no muere, porque es eterno como Dios mismo, ya que el pecado tampoco muere, porque mientras haya ley habrá pecado, entonces la solución es que muera el alma junto con Cristo, para también resucitar al instante junto con Él. De este modo la pobre alma se verá al mismo tiempo libre de la ley del marido y libre del amante perverso, y resucitada podrá casarse para siempre con aquel que dio su vida por ella y que la ama con amor perfecto. La pobre alma entonces debe decidir morir a la ley y al pecado para vivir con Cristo para siempre. El profeta Oseas, en el capítulo 2, los versículos 19 y 20, contienen la promesa de este matrimonio celestial del cual estamos hablando. Así dice Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20. En aquel tiempo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Esta es pues la solución, y cuando Pablo está hablando de esto, del morir con Cristo y resucitar con Cristo a una vida nueva, para que nos veamos libres del poder de la ley y libres del poder del pecado, está simplemente exponiendo el corazón de la doctrina evangélica, el corazón de la doctrina paulina, de la unión permanente con Cristo, para podernos vernos libres de toda atadura de la ley y de toda servidumbre al pecado. Este conflicto permanente del alma humana, en que se debate todo ser humano, un conflicto que le traen la exigencia de la ley y el dominio del pecado, está magistralmente descrito por el mismo apóstol Pablo en este mismo capítulo 7 de la carta a los Romanos, en los versículos que van desde el 15 en adelante. Leamos otro poco más en este capítulo grandioso del apóstol Pablo, Romanos 7, desde el verso 15. Así dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago,
apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí viene el más doloroso grito que puede expresar un alma sensible. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y enseguida viene la respuesta, porque para cada problema humano Dios tiene una respuesta, para cada conflicto humano Dios tiene una solución. El apóstol Pablo escribe a renglón seguido: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo no está diciendo aquí que esa es su condición actual, que él cada día está viviendo en esta condición. Pablo está haciendo una descripción ideal de lo que es el conflicto de la persona humana, que tiene por un lado la ley y que tiene por el otro lado el pecado. Pablo ha encontrado ya la solución para su vida. Volviendo a los versículos 5 y 6, conviene que los leamos de nuevo. Dice así, Romanos 7, 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo se da cuenta que la ley no muere. Pablo se da cuenta que el pecado tampoco muere. Entonces tiene que morir él, y muere con Cristo. Acepta como la suya la muerte de Cristo en la cruz al pecado, el mundo y la carne. Y como en el verdadero cristianismo se da esta paradoja, no bien Pablo muere con Cristo, resucita con Cristo, a una vida libre, libre por completo, de las demandas de la ley por un lado y del dominio del pecado por el otro. Y ahora es libre para llevar frutos para Dios. El verso 4 del capítulo 7 de Romanos es clarísimo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Volvamos a la analogía del triángulo matrimonial. Una mujer está casada con un marido. Ese marido es antipático, es desabrido y no le da hijos. La mujer busca un amante buscando felicidad, es el pecado. Pero el pecado jamás va a dar felicidad a ninguna mujer y a ningún hombre. Y tampoco hay hijos. La pobre mujer se debate en un terrible dilema. El marido no muere, el amante tampoco, y ella no quiere morir. Ella clama: yo soy joven, tengo toda la vida por delante, no quiero morir, no quiero morir. Entonces se acerca a Cristo al alma humana y le dice: la solución está en que tú mueras, sí, pero conmigo. Porque morir conmigo no es morir. Morir conmigo es resucitar. Morir conmigo es pasar de una vida de pecado, de miseria, de tristezas, de fracasos, a una vida de victoria, de gozo y de felicidad. Morir conmigo es verse libre de la tiranía de la ley y del dominio del pecado para vivir una vida plena, una vida abundante, una vida de libertad. Morir conmigo es llevar frutos espirituales. Morir conmigo es andar en un nuevo camino. Morir conmigo es dejar
el estado de condenación para entrar a un estado de salvación. Morir conmigo es encontrar realmente la vida abundante, la vida del Espíritu Santo, y empezar a llevar frutos espirituales. Los frutos espirituales dados por el Espíritu Santo en el alma humana después que ha muerto al mundo con Cristo y ha resucitado con Cristo a vida nueva, son esas virtudes cristianas, que es la mejor cosa que existe encima de esta tierra y debajo de este sol. Esto es lo que Pablo nos está enseñando con esta analogía un tanto cruda del triángulo matrimonial. La pobre alma humana, casada con un marido santo, justo, bueno, pero inflexible, que no le da hijos, y dominada por un amante secreto, el pecado, que no le da ya ninguna felicidad, sino solamente más problemas, más angustias, más complejos de culpa. Aquí tenemos, repito, el corazón de la doctrina del Evangelio de Pablo. Pablo hablaba de su Evangelio, el Evangelio que Cristo le había revelado a él y que él predicaba y enseñaba por todas partes. Pablo se animó a escribir en la carta a los Filipenses: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y se animó a escribir a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mientras no comprendamos estas verdades profundas y solemnes, nuestra vida se va a parecer a lo que Pablo describe en este mismo capítulo 7 y que hemos leído recién. Vamos a estar viviendo haciendo lo que no queremos. Y vamos a vivir no pudiendo hacer lo que queremos hacer. Vamos a vivir sirviendo a Dios con la mente, pero al diablo con la carne. Vamos a vivir en un eterno conflicto. Hoy contentos y felices, mañana fracasados y arrastrándonos por el suelo. Vamos a vivir una vida doble. Por un lado, cristianos que nos deleitamos en la esperanza, cristianos que nos deleitamos en la palabra de Dios, cristianos que nos deleitamos en Cristo mismo. Por otro lado, hombres y mujeres carnales que vez tras vez somos dominados por la ley y por el pecado para venir a rodar por el suelo. La solución está en morir, y morir con Cristo. Algo de esto entendió aquel discípulo de Jesús que le dijo a Jesús, o más bien le dijo a sus compañeros cuando Jesús dijo que iba a ir a resucitar a Lázaro: vamos junto con él para que muramos también con él. Morir con Cristo. A todas las cosas negativas de la vida y del mundo, para vivir con Cristo a todas las cosas positivas de la vida nueva, de la vida eterna, de la vida del cielo, que está en nosotros desde el mismo momento que hemos aceptado a Cristo como Señor y como Salvador. Miserable hombre de mí, grita el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo da la respuesta porque ya la había experimentado, porque ya la estaba gozando, porque ya la estaba disfrutando. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo es la solución a todos nuestros problemas. Pero a Jesucristo tenemos que verlo y recibirlo crucificado primero. Tenemos que subir nosotros también los mismos peldaños del Calvario. Tenemos que llegar hasta su misma cruz y tenemos que abrazarnos a Él, muerto por nosotros en la cruz. Y cuando nos abrazamos a Él en su muerte, Él inmediatamente nos abraza a nosotros con su vida resucitada. Tenemos que realizar nosotros mismos, por la fe, la misma experiencia de Jesucristo. Jesucristo en la cruz murió al pecado, murió al mundo, murió a la carne, murió a Satanás y aún murió a la ley también. Y al resucitar, resucitó en posesión de una vida indestructible, en posesión de una vida perfecta, de una vida libre, completamente libre de todas las limitaciones del pecado y de todas las exigencias de la ley. Una vida nueva, una vida en el Espíritu,
una vida digna de ser vivida, la única vida que viviremos en la eternidad. Estas enseñanzas del apóstol Pablo, lo comprendo, son medio difíciles de entender al principio, pero la palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es poderosa. Leyendo y meditando, meditando y leyendo, pensando y buscando y pidiendo en oración comprender, el Espíritu Santo que está en nosotros como nuestro Maestro nos va a conducir a todas las grandes y profundas verdades del Evangelio de Jesucristo, de la vida nueva. Una cosa más aprendamos en esta mañana. Hay que morir con Cristo para vivir con Cristo. La ceremonia del bautismo es una ilustración gráfica de esta enseñanza. Sepultados a muerte por el bautismo, en las aguas del bautismo, resucitamos juntamente con Cristo a una vida nueva, para que ya no andemos más en la vejez de la letra, sino en novedad de vida. La ley nunca nos va a dar a nosotros felicidad, el pecado mucho menos. Cristo, muriendo por nosotros y resucitando para nosotros, nos va a dar esa felicidad. Pero nosotros tenemos que aceptar de todo corazón su muerte para recibir en pleno gozo su vida. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.